Hola jóvenes, aquí para presentarles lo que vamos a trabajar hoy de español. Vamos a realizar nuestra sesión 3 y vamos a iniciar la fase 2, que es analizar la narración original. En este momento dice que la adaptación de una obra literaria a una historieta consiste en presentar una serie de viñetas, lo que antes estaba solo en palabras, para que al adaptador, es decir, al autor de la historieta, pueda hacer esto, primero requiere comprender la obra narrativa a profundidad. Vamos a leer el siguiente fragmento de la novela de Franz Kafka, La Metamorfosis. La Metamorfosis. Una mañana, al despertar de un sueño intranquilo, Gregor Samsa se encontró en la cama transformado en un insecto monstruoso. Estaba acostado sobre la espalda, que era dura como una acorazada, y levantando un poco la cabeza, pudo ver su vientre convexo color pardo, dividido por unos arcos rígidos. La frazada había resbalado sobre esa superficie y apenas si una punta lo tapaba todavía. Sus patas, numerosas, de una delgadez lamentable en relación al volumen del cuerpo, se agitaban frente a sus ojos. ¿Qué me ha pasado?, pensó. No era un sueño. Su cuarto, un verdadero cuarto humano, aunque a decir verdad, más bien pequeño, conservaba su aspecto habitual dentro de las cuatro paredes de siempre. En una de ellas, encima de la mesa donde se desplegaba el catálogo de muestras de género, ya que Gregor era un viajante de comercio, se podía ver como siempre el grabado que él había recortado poco tiempo atrás de una revista y al que le había hecho un marco dorado. Representaba una dama sentada, muy erguida, con sombrero y boa de piel, adelantando hacia el espectador un voluminoso manguito de piel en el que desaparecía todo el antebrazo. La mirada de Gregor se volvió hacia la ventana y el mal tiempo lo entristeció. Se oían las gotas de lluvia golpeando en el zinc del marco de la ventana. ¿No será mejor que duerma un rato más y me olvide de todas estas tonterías?, pensó. Pero sería imposible, porque tenía la costumbre de dormir sobre el costado derecho y en su estado actual no conseguiría ponerse en esa posición, por mucho que se proyectara hacia la derecha con toda su fuerza. Siempre volvía a balancearse hasta recuperar la posición anterior sobre la espalda. Ensayó como siempre, cerrando los ojos para no ver esa agitación de las patitas, y solo se detuvo cuando de pronto sintió en el costado una pequeña punzada, un dolor que nunca había sentido antes. Bien, jóvenes, hasta aquí voy a dejar yo la lectura. A partir de aquí la hacen ustedes, ¿sí? Vamos a leer el texto de Franz Kafka y cómo un ser humano se convierte en un insecto. Vamos a leer el texto y después vamos a realizar lo siguiente. Vamos a responder estas preguntas. ¿De qué trata este fragmento? ¿Cómo describirían la vida cotidiana de Gregor? ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Cómo es la relación entre Gregor y los otros personajes? Si estuvieran en su lugar, ¿qué pensarían de ellos y cómo comunicarían lo que necesitan? ¿Creen que Gregor logre comunicarles cómo se sienten sus necesidades y por qué lo consideran así? ¿Sí? Vamos a responder estas preguntas que tienen que ver un poco sobre cómo vamos a resolver cómo vamos a ir comprendiendo nuestra lectura, nuestra narración literaria para poder transformarla en una historieta. Ok, jóvenes, ahora les quiero comentar que el libro sugiere que ustedes trabajen con el texto de Franz Kafka. Sin embargo, hay otra narración que quiero compartirles que se llama Frankenstein, el nuevo Prometeo, y que me gustaría que ustedes trabajaran con ella. Entonces, se las envío de cualquier forma, lean el inicio para que empecemos a trabajar con ella o
con el fragmento. Me tendrían que especificar con cuál de las dos narraciones son las que van a trabajar. Ahora, jóvenes, vamos a hacer el análisis de los personajes. Vamos a leer de nuevo el fragmento de las páginas anteriores y vamos a identificar cuáles son los personajes que ahí aparecen. Y vamos a completar un cuadro como el que aparece aquí. En este cuadro que tenemos nombre y función del personaje, por ejemplo, Gregor, y es el protagonista, y la hermana, que es el personaje secundario. Vamos a identificar qué personajes son los que ahí aparecen y cuál es su función. De esto lo vamos a recuperar, recuerden, de lo que vimos en primer grado sobre las funciones de nuestros personajes. Y vamos a establecer cuáles son las características de ellos. Por ejemplo, que Gregor es un joven responsable, trabaja para pagar las deudas de sus padres y se ha convertido en un insecto. ¿Qué más podemos agregar sobre él? Y sobre la hermana, cuáles son sus características y con el resto de los personajes que hayamos identificado. Una vez que ya tengamos a nuestros personajes definidos, entonces vamos a hacer bocetos sobre los personajes, es decir, que vamos a hacer dibujos de los personajes, los que nosotros creamos, como creemos que son nuestros personajes. Para ello hay que considerar lo siguiente. El libro les da algunos puntos. Tener puntos de referencia gráfico, es decir, que pueden partir de un insecto para bocetar la apariencia del protagonista o inspirarse en rostros de personajes que conozcan para dibujar a los personajes, ¿sí? Además, debe de comunicar las características tanto físicas como de carácter del personaje. Traten de hacer un boceto del protagonista pensando no solo en su aspecto físico, sino también en sus posibilidades y debilidades, que expresarían la cara y el cuerpo de Gregor, ahora que es un insecto, ¿no? Una vez que hayamos capturado esta esencia del personaje, van a practicar sus dibujos tomando en cuenta lo siguiente. Primero, diferentes puntos de vista. Imaginen que los ven de frente, de perfil, de cuerpo entero, pero siempre traten de mantener rasgos esenciales. Y B, distintas expresiones. Dibujen el mismo personaje procurando que refleje tristeza, felicidad, enojo, ternura, entre otras emociones. Y el libro aquí nos sugiere que recordemos que estas características deben mantenerse en sus dibujos a lo largo de la historieta para que sea coherente, ¿sí? Hasta ahí vamos a trabajar el día de hoy. Entonces ustedes van a leer el texto y van a empezar a escribir o a realizar las características tanto físicas como emocionales de sus personajes, ¿sí? Esto sería todo por el día de hoy con español.